Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto. Vamos a hacer esta preciosa, divina mochila unicolor. Vamos a ir paso a paso. Para hacer esta mochila vamos a necesitar, además de los hilos, por supuesto, unas tijeras, dos bolitas que pueden ser del color que ustedes prefieran, aguja lanera, un marcador de puntos y una aguja de crochet. En mi caso voy a usar del número 1,75. No sé si se puede ver, si se puede apreciar. Porque el hilo que voy a usar es un hilo que mide 2 milímetros. Entonces yo escojo una aguja que es un poquito más delgada. Vamos a necesitar del color de base, es decir, en mi caso es el gris, ¿vale? Pero pueden escoger cualquier color que gusten. Yo he usado unos 320 gramos de color gris, 40 gramos de amarillo, negro y verde. Más o menos esa es la cantidad. Estos son cantidades aproximadas, ¿sí? Porque depende del grosor de hilo que utilices. Pues igual la medida de la base, pues la consigues con menos puntos que yo. Entonces yo os digo lo que yo utilizo, pero luego ustedes lo van adaptando. ¿Les parece bien? Bueno, el hilo que he usado aquí es un hilo que es mezcla de acrílico con algodón. Y sin más, vamos a comenzar a tejer. Vamos a comenzar con nuestro proyecto. Un saludo y una bienvenida a todas y todos. Comenzamos con nuestra mochila unicolor. Yo he escogido este color gris, pero pueden escoger cualquier color que les guste. Puede ser en blanco, puede ser en negro, color maquillaje, color marfil, el color que gusten, ¿sí? Comenzamos como siempre nuestro anillo mágico de 8 puntos. Yo lo hago de esta forma, pero pueden hacerlo como les más cómodo les resulte. Quiero decir, hay quien hace 2 puntos y aquí cogen, hay quien 2 puntos, no, 2 dedos o 3 dedos, lo hacen tal que así, dan incluso 2 vueltas. Bueno, yo lo hago de esta forma, pero como siempre suelo decir que no hay forma correcta o incorrecta, sino la forma que más se nos acomode. Entonces, vamos haciendo 8 puntos dentro del anillo. Llevamos 2, 3, 4, 5, engancho, cierro 6, 7 y 8. Una vez tengo los 8 puntos, este cabito que tengo aquí, ya lo cierro. Y cerramos aquí en el primer punto. Listo. Ya tengo el anillo mágico de inicio. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar los hilos internos o alma del bolso. Yo he escogido el mismo color, pero pueden también escoger algún otro similar
cambie mucho el tono, ¿vale? Para que luego no se nos vea a través. Entonces yo cojo estas hebras, las coloco aquí encima. Esta es la hebra con la que estoy tejiendo. La dejo debajo. Y ahora vamos a empezar nuestra segunda vuelta. Normalmente cogemos el medio punto de atrás, ¿sí? Vamos cogiendo la mitad del punto de atrás. Pero en esta ocasión, en una mochila unicolor, vamos a coger el punto entero. Entonces, cogemos el punto entero, hacemos 2 puntos en cada punto. Ya tenemos 2. En el siguiente hacemos otros 2. Ya tenemos 4. En el siguiente otros 2 serán 6. Así hasta completar la vuelta, que tendremos 16 puntos. Ya he finalizado la vuelta y tengo aquí todos estos cabitos sueltos, entre ellos los del alma. Entonces lo que voy a hacer es tirar despacito del alma hasta dejarlos escondidos. Este sí lo voy a dejar ahí para ir cerrando bien el centro, que podemos esconderlo también a medida que tejemos, ¿vale? Bueno, comenzamos con nuestra siguiente vuelta. Vamos a ver aquí. Donde vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a marcar el primer punto para así no perdernos y saber en qué vuelta estamos, cuál es el principio y el final. Hemos hecho un punto, ahora vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, y así hasta finalizar nuestra vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta. Hacemos un primer punto, marcamos. En esta vuelta pues haremos 2 puntos y un aumento. Tenemos uno hecho. Hacemos un segundo punto y ahora hacemos el aumento, 2 en el mismo punto. Repetimos, un punto, un aumento, un punto, un segundo punto y el aumento. Volvemos a repetir, un punto, 2, aumento. Y así hasta finalizar. Siguiente vuelta. Si en la anterior hemos hecho 2 puntos y un aumento, ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Nuestro primer punto, aquí, marcamos, tenemos 1, 2, 3, hacemos un aumento, repetimos, 1, 2,
3, aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y así repetimos hasta finalizar. Siguiente vuelta serían 4 puntos y un aumento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto, lo marcamos, ¿vale? Como 4 puntos es un número par, vamos a empezar haciendo 2 puntos, un aumento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si siempre ubicamos los aumentos en el mismo punto, en el mismo lugar, al final nos va a dejar una huella y tendremos una base octogonal en lugar de circular. No pasa nada tampoco, porque una vez empezamos a tejer el cuerpo de la mochila, automáticamente se vuelve redondo, se vuelve circular. Es una de esas magias del punto. Pero para evitar también que nos vayan quedando estas puntitas que ya empezamos aquí a ver, pues vamos a ir ubicando los aumentos en distintos sitios. Y entonces aquí hacemos un punto, hacemos 2 puntos, que es la mitad de 4, ¿verdad? Y hacemos el aumento. Ahora ya comenzamos haciendo 4 puntos. 1 y 2, 3, 4. Hacemos aumento. Y ya vamos repitiendo 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, hasta llegar al final. ¿Qué ocurrirá al final? Pues que tendremos el aumento ubicado en este punto. Y luego nos quedarán 2 puntos simples o sencillos que unidos a los 2 del principio nos completan la secuencia de 4 puntos. Y como ya dije, aquí me toca el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y me quedan 2 puntos aquí por finalizar la vuelta. Entonces hago 1, 2. Y ya he acabado la vuelta. Esos 2 unidos a los 2 primeritos que hicimos ya completan la secuencia. Bien, ahora tocan 5 puntos y un aumento. 5 puntos es impar, así que lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y eso es lo que vamos a repetir. 5 puntos, un aumento a todo alrededor. Nuestra siguiente vuelta van a ser 6 puntos y un aumento. Como el 6 es número par, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir el primer segmento. Haremos 3 puntos, un aumento y luego ya 6 puntos, un aumento. Tenemos aquí 1, 2 y 3, que es la mitad de 6. Y ahora hacemos aumento. 1 y 2. A partir de aquí ya vamos haciendo 6 puntos. 2, 3, 4, 5. 6 aumento. 1 y 2 en el mismo punto. 6 puntos, un aumento a todo alrededor
y aquí al final pues de igual forma nos van a quedar 3 puntos libres. Haremos nuestro último aumento en este punto, el que hace 4 antes de llegar al final, y los otros 3 los hacemos simples, que unidos a los 3 primeros harán el segmento completo. La siguiente vuelta será de 7 puntos y un aumento. Entonces hacemos un punto, marcamos y seguimos contando hasta 7. 2, 3, así hasta 7. Hacemos aumento y luego ya 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento hasta finalizar. Y ahora la siguiente vuelta, que sería la vuelta 9, donde los aumentos son 8 puntos y un aumento, de nuevo estamos en un número par. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la mitad de 8, que son 4, y la otra mitad de esos 8 lo haremos aquí al final. Aquí hacemos 1, 2, 3 y 4, y aquí hacemos el aumento. Luego a partir de aquí ya contamos 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento hasta finalizar, que entonces tendremos 72 puntos. Observen que la base se mantenga planita, ¿vale? Ni encocada ni boleada, que esté planita. En nuestra siguiente vuelta haremos 9 puntos y un aumento. Hacemos el primero, lo marcamos y vamos contando 1, 2, 3, así hasta 9. 9, hacemos el aumento y esto lo vamos repitiendo, 9 puntos, un aumento hasta completar la vuelta. Y estamos en nuestra vuelta 11 con 10 puntos y un aumento. De nuevo el 10, estamos en número par. Ups. Entonces vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a contar 5 puntos, hacemos un aumento y a continuación haríamos 10. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos nuestro primer aumento, 1 y 2 en el mismo punto. A partir de aquí contamos 10. Tenemos 1, 2, así hasta 10 y haríamos el aumento. Al final de la vuelta pues nos va a pasar de nuevo igual, que tendremos 5 puntos aquí al final. Después de nuestro último aumento contaríamos 5 puntos y ya llegaríamos al final de la vuelta. Por ahora nos vamos a quedar aquí. Asegúrense que la base se mantiene planita, que no se nos encoca, ¿vale? Y seguiremos haciendo aumentos porque esta base todavía es chiquita. Entonces vamos a seguir haciendo aumentos hasta conseguir el tamaño que nos proponemos. Pero será en el siguiente video. Así que no se lo pierdan, sigan todo el proceso y nos vemos en el video 2. ¡Hasta luego! Antes de pasar al segundo video,
tengo que aclarar un pequeño detalle. Cuando empieza el video 2, van a ver que les digo que son 11 puntos un aumento y son 96 puntos, pero no son 96 puntos, sino 104. A partir de ahí están los totales, las cantidades totales de los puntos está equivocado. Se me ha movido uno de las columnas donde tengo apuntado los totales de los puntos y me he equivocado. Lo siento, pido disculpas. Entonces, al final del todo, no tendremos 192 puntos, como ya veremos en el siguiente video, sino que vamos a tener 200, porque son 11 puntos un aumento, son 104. La siguiente serían 112, la siguiente, siempre vamos aumentando 8 puntos, ¿vale? Entonces sería la siguiente 13 puntos un aumento con 120, 128, 100, y no se confundan con el total que yo he puesto en el vídeo. Olvídense de esos totales. Simplemente sigan la pauta de tantos puntos, un aumento. Esa parte está bien. Lo siento, perdón. Lo siento, he intentado ahora corregirlo, pero ya no he podido. Lo siento.